Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. El tema a explicar el día de hoy es sobre las clasificaciones de los metales ferrosos y sus aleaciones. Comencemos. Primero definamos qué son metales ferrosos. Podemos definirlo como los metales y aleaciones que tienen en su composición química el hierro como elemento principal. Los metales ferrosos son el hierro y sus aleaciones, el hierro dulce forjado, el acero y la fundición. Son los más utilizados debido a su bajo costo de extracción y obtención. El hierro es el elemento químico que constituye el 5% de la corteza terrestre y es el segundo metal más abundante. Este no está presente en estado puro, sino en combinación con otros elementos en minerales, ya sea magnetita, siderita, hematita, etc. Podemos ver los minerales aquí, componentes de la combinación del hierro, magnetita, su pureza del 75%, hematites con un 70% de pureza, siderita con un 50% de pureza y limonita con un 60% de pureza. Vemos aquí las diferentes aleaciones del hierro, ya sea hierro forjado, hierro dulce y también el acero inoxidable. Continuemos. Podemos nombrar las propiedades de los metales ferrosos. Como primer punto podemos nombrar su elasticidad, que es la propiedad de los materiales de recuperar su forma original cuando deja de actuar sobre ella la fuerza que los deformaba. Aquí podemos observar la elasticidad en un resorte elaborado con acero. Ductilidad, propiedad de un material para extenderse formando cables o hilos. Podemos ver aquí la ductilidad del acero para formar alambres, que es utilizado mucho en la industria. Dureza es la resistencia que pone un material a dejarse rayar por otro. Esa es una característica principal de los metales ferrosos. Además, estos poseen una atracción magnética y tienen una gran resistencia a la tracción, ya que pueden llevar una gran cantidad de tensión. Estos son los denominados esfuerzos, que se verán, que hemos visto, esfuerzos del material, tracción, resistencia, tensión. También tiene las propiedades de un metal estándar, como la conducción de calor y electricidad, ductilidad, maleabilidad y un aspecto brillante. El hierro dulce y el hierro forjado están en esta clasificación, además del acero y las fundiciones, como hemos mencionado. Además, somos utilizados porque tienen la ventaja de ser relativamente económicos de extraer o fabricar. Como hemos visto, el acero es el más principal y más utilizado en la industria para satisfacer las necesidades del hogar, utilizado en procesos para crear maquinaria y de mayor elaboración para los planos industriales en referencia a metalurgia y herramientas, etc. Podemos nombrar las características de los metales ferrosos. Los metales ferrosos, como hemos dicho, incluyen el acero dulce, el acero de carbono, el acero inoxidable, el hierro fundido y forjado. Estos metales se utilizan principalmente por su resistencia a la tracción y durabilidad, que son los tipos de esfuerzos, que pueden ser los que dan la resistencia a un material. Los metales ferrosos son los materiales más reciclados del mundo. Son muy duros y poseen alta resistencia a la tensión. Son muy utilizados debido a su abundancia, aunque tienen la desventaja de ser muy duros para trabajar. Su alta densidad los hace muy espesos y se oxidan con facilidad, por lo que son difíciles de mantenimiento. Pero en este caso entra lo que serían sus aleaciones. Hemos nombrado lo que es la tracción. He traído el concepto de tracción.
que en los metales es cuando recibe dos fuerzas o cargas opuestas que provocan el estiramiento de la estructura. Y también tenemos sus características, su brillo metálico, su dureza, maleabilidad, ductilidad, tenacidad, conductividad eléctrica, conductividad térmica, sólidos, una densidad alta y una fusibilidad. Vemos aquí una fundición. También tenemos que estos tienen alta concentración de hierro, son pesados, poseen alta densidad, su temperatura de fusión es elevada, por lo que no necesitan hornos muy potentes en la industria. Se oxidan fácilmente, lo que lo hacen propensos a la corrosión. En esta parte, como hemos mencionado, entra el proceso de su proceso de aleaciones para evitar en gran medida esta corrosión y hacerlo resistente. Estos son abundantes en la naturaleza. La mayoría son frágiles, aunque el acero es maleable y resistente. Son excelentes conductores de electricidad, magnetismo y calor. Son dúctiles y maleables a excepción de las aleaciones, con alto contenido de carbono y escoria. Y como hemos nombrado, tienen gran resistencia a la tracción, como vemos en la imagen. Ahí entra el tema de las aleaciones ferrosas que he estado mencionando. ¿Qué son las aleaciones ferrosas? Las aleaciones en ingeniería pueden dividirse en dos tipos, como hemos visto, ferrosas y no ferrosas. Las aleaciones ferrosas tienen al hierro como su principal elemento de aleación. Estas aleaciones ferrosas son las que tienen como elemento principal al hierro, claro que combinado con otros elementos. El principal de estos elementos es el carbono, cuya distribución y forma en el hierro o su reacción con este formando carburos le da varias de sus características. El resto de aliantes pueden ser elementos metálicos o no metálicos que se funden con él en la serie o línea de moldeo. Como hemos visto, el acero junto a sus clases es la aleación ferrosa más destacada y trascendente de todas. Por ejemplo, aquí el acero inoxidable para vigas, el acero forjado duro. Podemos ver un proceso de fabricación del acero, un proceso térmico. Y aquí podemos ver la carrocería de un auto, que en estos siglos es hecho con láminas de acero. Por lo general, dulce forjado. Y ahí entra lo que serán los tipos de metales férricos, que también tienen relación con tipos de aleaciones ferrosas. Como sabemos, el hierro puro tiene muy pocas aplicaciones técnicas, debido a que sus propiedades son muy deficientes. Pero si se le combina con pequeñas cantidades de carbono, un no metal, mejoran notablemente sus propiedades. Según la cantidad de carbono que se agrega al hierro, podemos distinguir las siguientes aleaciones: hierro dulce, aceros y fundiciones. Recordemos que los aceros suponen el metal más importante por sus aplicaciones. Entonces tenemos los tipos de metales férricos o tipos de aleaciones ferrosas. Como hemos mencionado, el hierro dulce o hierro forjado. Como su característica principal, tienen un contenido de carbono inferior al 0.03% en su estructura. Como propiedades podemos nombrar: es de color plateado, se oxida con facilidad y se agrieta internamente. Es blando cuanto más puro sea este. Es muy dúctil y maleable. Es un buen conductor de la electricidad. Admite la forja para moldearlo y es una difícil soldadura. Entre sus aplicaciones, muy pocas en verdad. Podemos mencionar que en aplicaciones eléctricas, porque es un buen conductor, y en núcleos de electroimanes. Ahora tenemos los aceros. Como su característica principal, tiene un contenido de carbono entre 0.03% y 1.76%. Entre sus propiedades, excelentes propiedades mecánicas, ya sea su dureza, su tenacidad y resistencia a los esfuerzos. Son más duros cuanto más carbono poseen en su estructura. Tienen un bajo costo de detección, por eso son muy utilizados en las industrias. Estos se oxidan con facilidad, dependiendo con qué aleación se lo obtenga. Ya porque un acero, en relación con el cromo, como hemos mencionado, hasta el 10,5, son los denominados aceros inoxidables, que tienen un alto
resistencia a la corrosión. Estos permiten una buena soldadura. Y como punto también podemos mencionar que admiten la forja y el mecanizado. Aplicaciones. Podemos nombrar dos: aceros al carbono simples o comunes y aceros aliados especiales. Aceros al carbono simples o comunes son los constituidos solo por el hierro y carbono. Se emplean en herramientas como clavos, tornillos, relojes, vehículos ferroviarios, automóviles, embarcaciones, perfiles de vigas y piezas, etc. Y los denominados aceros aliados especiales pasan por un afino para añadir otros metales o no metales y mejoran sus propiedades físicas y mecánicas. Se emplean en la maquinaria, corte, equipos quirúrgicos, vehículos espaciales, reactores nucleares. Y en este grupo están los denominados aceros inoxidables o inox, que es aliados de cromo y níquel. Tenemos el material fundiciones. Entre su característica principal, un contenido de carbono entre 1.76% y 6.67%. Entre sus propiedades, estos son menos dúctiles y menos tenaces que los aceros. Son malos para la soldadura. Estos son más duros que los aceros, ya que el carbono le da dureza pero aumenta la fragilidad. Estos son más fáciles de mecanizar que los aceros. Las fundiciones son más fáciles de mecanizar que los aceros. Funden fácilmente, por lo menos a 400 grados centígrados, menos que los aceros y el hierro puro. Y estos permiten la obtención de piezas de diferente complejidad y tamaño empleando moldes. Aplicaciones. En mobiliario urbano, farolas, bancos, fuentes, tapas de alcantarilla, etc. Bancado, bloques de motores, maquinarias, calderas, y son utilizados para lingotes para obtener acero. Como hemos visto, son los tipos de aleaciones ferrosas, metales férricos. En la relación hierro-carbono. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.